Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En este día quiero compartir contigo un tema que se titula Preparación de reunión como congregación. Es decir, que cada día que tenemos una reunión hay la necesidad de preparar para que sea una reunión de bendición. Y vamos a ver unos pasos muy importantes para hacer esto. Ahora quiero decir antes de leer la cita bíblica, le pongo aquí, para todo hay una preparación, una instrucción y un equipo de trabajo. Es como el que va a cocinar, primero debe de aprender cómo cocinar y obviamente no es lo mismo saber cocinar que sazonar. ¿Por qué? Puede haber una persona que sepa cocinar, pero tal vez no sabe sazonar el alimento y la diferencia en el sabor va a ser que sepa sazonar el alimento. Ahora, igualmente como el carpintero, el herrero, carnicero, todos los que hacen una función deben de tener primeramente una instrucción, una preparación y un aprendizaje para desarrollar aquello que quieren hacer. Es decir, si a mí como pastor, como siervo, a mí me ponen a hacer una carpintería, pues tal vez no voy a salir adelante. Tal vez si me ponen a trabajar en una herrería igualmente, porque necesito primeramente aprender el oficio para poder desarrollarlo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como cuerpo de Cristo también necesitamos ser discipulados, ser instruidos y poder desarrollar el trabajo y la función que nos corresponde como miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, no podemos dejar también a los demás que hagan todo dentro de la congregación, sino que debe de haber un balance en el servicio. Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Yo te pregunto, hermano amado que escuchas en este día, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? ¿Y cuál es la operación que Dios te ha dado? Ahora, estas cosas, la Escritura nos enseña que los dones, dice que hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Nos enseña también que hay ministerios diferentes, pero el Señor es el que hace estas cosas. Y hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, que hay diferentes maneras de trabajar dentro de la obra del Señor. Y lo debemos de hacer conforme al don que Dios nos ha dado, al ministerio y a la operación que Dios nos ha dado. Yo te pregunto como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es la operación que estás desarrollando dentro de la obra? Porque así como también nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, pero es un solo cuerpo, también nosotros como cuerpo de Cristo somos miembros de ese cuerpo y necesitamos funcionar como parte de ese cuerpo según la actividad que nos corresponde. Dice aquí en Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, que en Cristo nosotros somos esos miembros que estamos ahí, pero necesitamos desarrollar un don, necesitamos desarrollar un ministerio, desarrollar una operación. Obviamente esto lo vamos a hacer bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Y obviamente tenemos que tener un discipulado de parte de nuestro pastor para poder desarrollarlo de la manera más eficaz y de la manera correcta. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, es decir, que necesitamos esa unidad, necesitamos estar bajo la autoridad de Cristo y dice entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, necesitamos ayudarnos mutuamente, dice según la actividad propia de cada miembro. Y dice que esto ayuda para el crecimiento
y para ir edificándonos en amor. Así que nosotros tenemos una actividad propia como miembros del cuerpo de Cristo. Te pregunto, ¿cómo estás ayudando tú en tu congregación? Ahora, este tema trata acerca de cómo voy a preparar la reunión para que pueda ser una bendición el culto, para que pueda haber una gloria, una presencia tremenda. Y nosotros vemos en la Escritura que sí hay cosas muy importantes de desarrollar para que el culto sea una bendición, que la reunión sea una bendición para todo aquel que llegue. Y nosotros vemos que hay la necesidad de intercesión, hay la necesidad de guerra espiritual, hay diferentes dones que se necesitan desarrollar, diferentes operaciones, diferentes cosas que Dios nos marca en su palabra para que sea la preparación de una reunión gloriosa. Y aquí vemos nosotros los diferentes pasos. Segundo libro de Crónicas 21 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, dice, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Contra quién vinieron a la guerra? Contra Josafat. No vinieron contra el pueblo, no vinieron contra otra persona en específico, sino contra el rey, contra la persona que está gobernando el pueblo. Entonces nosotros vemos claramente que representa el ministerio pastoral. Yo te pregunto, tú como oveja o como servidor o como intercesor o como del equipo de guerra espiritual, ¿estás viendo o estás discerniendo la guerra que hay en contra de tu pastor? ¿Estás discerniendo las cosas que están pasando en tu congregación? Porque primeramente el enemigo lo que va a querer hacer es venir contra el pastor que está allí en la congregación, sea un ministerio apostólico, profético, pero que esté fungiendo como un pastor en la congregación. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver para que haya una reunión, una preparación de la reunión y que sea de grande bendición, es la intercesión. Los ministerios de intercesión y de guerra espiritual necesitan estar ahí antes, si es posible, de la reunión y estar viendo las cosas que están viniendo contra el rey, contra el pastor, y poder de alguna manera desarrollar la intercesión y la guerra espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque en su gran parte la Escritura nos enseña que el estado en el que esté el pastor, el líder espiritual de un pueblo, va a depender mucho la victoria de ese pueblo que esté ahí. ¿Por qué? Lo vemos nosotros, por ejemplo, en Moisés. Vemos que él era un hombre de Dios, que hablaba con Dios, que Dios le dio su palabra, que Dios estaba con él. Pero vemos nosotros algo muy interesante cuando había una guerra y dice la Escritura que estaban peleando con este Amalek. Dice la Escritura que Moisés, cuando estaba allá en el monte viendo cómo se desarrollaba esta guerra, dice que él estaba con sus manos levantadas. Y mientras estaba con sus manos levantadas, el pueblo tenía grande victoria, pero dice que sus manos empezaron a cansar de tal manera que él necesitaba apoyo en aquel lugar. Imagínese si hubiera subido solo él a aquel lugar. ¿Quién lo iba a ayudar? Y de que sus manos estuvieran levantadas dependía la victoria del pueblo de Israel allá en la guerra. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces la guerra realmente en una congregación se va a desarrollar en el ministerio pastoral. Aquí la Escritura nos enseña que la guerra fue contra Josafat, no en sí contra el pueblo, no en sí contra lo que tenía, sino directamente sobre él. Esto me enseña también que cuando Moisés estaba en el monte, la guerra de alguna manera estaba dirigida a él, aunque el pueblo era el que estaba allá abajo, pero dependía de que sus manos estuvieran levantadas la victoria del pueblo de Israel. Ahora, le vuelvo a repetir, imagínese que hubiera subido él solo allá, ¿cómo haría él? Pero necesitaba esas dos personas que representan ministerios dentro de una congregación para que haya victoria. ¿Queremos tener victoria en nuestra congregación? Esta es la pregunta.
¿Realmente nos estamos preocupando por las guerras que tiene nuestro pastor? Porque esta es la preparación del culto, de la reunión. Si nosotros llegamos antes de la reunión y estamos ahí en casa, estamos ahí en el edificio, en el templo, necesitamos empezar a interceder, empezar a hacer guerra, pero obviamente sabiendo lo que está pasando, es decir, no simplemente hablando o comentando, sino sabiendo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para ver lo que está de alguna manera yendo en contra del pastor, yendo en contra del rey, y que nosotros podamos de alguna manera ayudar al siervo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la escritura, vinieron contra Josafat. Cuando Moisés levantaba las manos allá, cuando estaba en el monte, dice que el pueblo prevalecía, pero cuando sus manos se cansaban y las empezaba a bajar, dice que el pueblo de Amalek estaba prevaleciendo. Entonces nosotros vemos la necesidad de que siempre tenga manos levantadas el pastor. ¿Esto qué quiere decir? Que nos preocupemos por la comunión de él con Dios, que nos preocupemos de que no esté cansado, de que no esté con aquellas cargas en su vida, sino que haya un apoyo, ministerios que estén apoyando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en relación a la preparación del culto? De que podamos estar antes de que inicie el culto y preparar ese lugar, preparar el ambiente, preparar la atmósfera, preparar nosotros mismos, estar preparados para cuando se inicie el culto pueda ser de bendición. Nosotros claramente vemos que cuando estaban las manos levantadas de Moisés, el pueblo de Dios prevalecía. Queremos tener un culto de bendición, un culto donde el ministerio alabántico fluya poderosamente, donde los ministerios proféticos fluyan, donde todo fluya de una manera tremenda y de bendición. Necesitamos primeramente levantar las manos de nuestro pastor, levantar las manos de aquel que está al frente, comisionado de parte de Dios, porque en contra de ellos es que viene la guerra. Ahora dice, mas Abisaí está hablando aquí otra porción en relación a este mismo punto. Dice el segundo libro de Samuel 21:17, mas Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué es lo que puede pasar cuando un siervo de Dios cae en un estado de muerte? Ahora, no estoy hablando simplemente en una manera física, sino estoy hablando también de algo espiritual. Realmente nos preocupamos de cómo está ardiendo la lámpara en nuestra congregación, que es el pastor. El pastor es una lámpara que está ahí alumbrando. Realmente estamos cuidando que esa lámpara esté desarrollándose correctamente. Pero ahora, algo muy interesante, que dice que este filisteo por poco y mata al rey David. Y entonces ellos, los valientes, le dicen, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un pastor está siendo cargado con orar, con interceder, con hacer guerra espiritual, con levantar ofrendas, con todo, con el ministerio alabántico, con toda cosa que tiene que desarrollar, va a haber un cansancio, y ese cansancio va a provocar o puede provocar que la lámpara de hecho esté en una condición que pueda ser atacada y que pueda ser apagada. Entonces necesitamos cuidar el ministerio pastoral, necesitamos entender que necesita tener las manos levantadas, que necesita tener descanso en la roca, que necesita estar ardiendo esa lámpara. Pero ¿cómo lo va a desarrollar? Pues obviamente nosotros sabemos que si el rey David, estuviera consciente de que él no necesita salir. ¿Por qué? Porque hay gente que haga esa guerra, porque hay gente que interceda, porque hay gente que sirva. Yo sé que en ocasiones el pastor se hace ahí de el mil usos y tiene que desarrollar tantas cosas porque no hay quien lo haga. Pero qué terrible cuando ya hay alguien que lo haga
y aún así no lo desarrollan. ¿Y qué es lo que pasa con el pastor? Pues se empieza a cargar de todas estas cosas y viene un cansancio terrible a su vida. Entonces, imagine si Moisés hubiera subido solo al monte, no tuviera aquel apoyo. Imagine a David si hubiera salido a la batalla y si no hubiera personas que estuvieran al tanto de su condición, al tanto de los ataques que vienen, hubiera también muerto David. Entonces nosotros vemos la necesidad de la gente que rodea a los pastores, así como aquellos que son escuderos, aquellos que son intercesores, aquellos que están en equipo de guerra espiritual. Y qué importante estar en este servicio. ¿Por qué? Porque como le decía, a veces el pastor está desarrollando muchas de estas cosas y va a venir un cansancio si no hay personas que puedan apoyar. Ahora, si tú eres un servidor, si eres del equipo de intercesión, si eres del equipo de guerra espiritual o de cualquier otro equipo que funcione dentro de tu congregación, yo te pregunto, ¿estás llegando a la hora que se debe de llegar o llegas tarde? Porque también es algo muy importante. Imagínese, lo podemos aplicar de igual manera. Si Moisés hubiera estado allá y les hubiera dado la orden, suben en tal momento, imagínese que hubieran llegado tarde y con las manos caídas Moisés, hubiera sido una derrota para el pueblo de Israel. Igualmente David estando allá siendo atacado, imagínese si no hubiera ido en el momento oportuno, valiente de David, hubiera muerto también el rey. Entonces, vemos nosotros la necesidad de también cubrir los tiempos específicos, porque si vamos a interceder antes del culto, imagínense si somos intercesores, pero no llegamos a la hora necesaria, si somos de guerra espiritual y no llegamos cuando hay la necesidad, si somos servidores y no llegamos al momento que se requiere. Por eso es importante, dice aquí en el segundo libro de Samuel 18:26, dice, vio, es decir, un vidente, el atalaya a otro que corría y dio voces, el atalaya al portero, diciendo, aquí otro hombre corre solo, y el rey dijo, este también es mensajero. Ahora, lo que está entre paréntesis son cosas que yo pongo para poder entender de que se requiere alguien que sea atalaya en una congregación, personas que estén al tanto de la condición no solamente del pastor, sino del pueblo, estar discerniendo de parte de Dios, estar viendo los diferentes ataques que vengan. ¿Con qué finalidad? No de hablarlo, no de decir, ¿sabes qué? El pastor está pasando algo terrible o está recibiendo ataque, no, sino para poner manos a la obra y poder ayudar, poder interceder, poder guerrear, poder servir lo que haya necesidad. Dice que a atalaya dice que vio, es decir, gente que sea vidente, gente que esté viendo en el área profética también, que estén viendo las necesidades que hay en el liderazgo con el pastor. Vuelvo a repetir, no para decirle, pastor, ¿sabe qué? Yo pienso que debería dar, no, sino para decirle, pastor, aquí estoy para ayudarle, mire, yo veo esta situación y aquí estoy para servir, porque no falta siempre alguien que pueda opinar, que pueda querer decir, sabe, pastor, yo creo que debe de ser. No estamos para eso, estamos para ayudar al ministerio pastoral, para bendecirlo. Y dice aquí que había atalaya. Yo te pregunto, en tu congregación, ¿hay atalaya? ¿Hay alguien que esté viendo? ¿Qué era? ¿Para qué? ¿Qué servía la atalaya? Era una persona que normalmente estaba en un lugar alto como una torre y veía si venía peligros, si venía algún ataque, alguna guerra, alguna situación al pueblo, y entonces él, ¿qué hacía? Daba voces a los porteros. Debe de haber gente a la puerta
gente que se comunique dentro de la congregación, los atalayas con los porteros, con los shofarim, gente que esté sonando el shofar en diferentes momentos del culto, y esto es algo profético también, pero sabemos que el shofar es un instrumento de guerra, pero también de convocación, tiene sus diferentes sonidos, y a veces hay la necesidad de tener un equipo también de shofarim, de gente que toquen el shofar y que tenga el entendimiento para hacerlo. Ahora, dice que cuando le habló al portero, dice, diciendo aquí otro hombre, corre solo. Y el rey dijo, ¿esto qué me está diciendo? Que había una comunicación entre el atalaya, el portero y el rey, el pastor de la congregación. Y entonces el rey dijo, este también es mensajero, es decir, hay una instrucción, hay un discernimiento, pero hay una comunicación que es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que ve cosas en la congregación y no dice nada, no dice nada hasta que no ven que algo pasa, ay, pastores, ¿qué cree que yo había visto esto? Y ya, ¿para qué dicen? Si ya no hay la necesidad. Es como si yo estoy viendo que alguien se va a caer a un hoyo, obviamente le voy a decir, le voy a hablar, le voy a avisar. Entonces, el atalaya, la palabra nos enseña que tiene que ver y tiene que advertir, y la escritura misma dice que cuando el atalaya no avisa, dice que la sangre de aquellas personas vienen sobre él es culpable de aquello. Entonces, qué importante tener gente que esté viendo, que esté vigilando, que esté alerta a lo que está pasando, porteros, gente que guarden, gente que estén cuidando la entrada. Ahora, esto es algo muy importante en el ámbito literal y espiritual. ¿Por qué? Porque alguien que está a la puerta en una congregación, pues también hay la necesidad de llegar antes del culto para estar orando, para estar intercediendo, para que los lugares de entrada sean lugares de bendición, sean un dalet de parte de Dios, sean lugares de acceso, pero con ángeles de Dios ahí cuidando, velando en el área espiritual también, en la dimensión espiritual, y cuidando que no haya gente infiltrada que se vaya a meter a la congregación, porque aunque uno diga, ay, pastor, eso ya no pasa, ya no existe, no, claro que sí. Hay situaciones bien terribles que a veces pasan en las congregaciones porque gente se ha infiltrado. Entonces, ¿cómo se va a detener eso? El pastor no va a hacer todo. El pastor va a estar en su función, en lo que él necesita hacer. Y debe de haber gente que esté preparando todas estas áreas para el servicio, para la reunión. Imagínese, es como si llega usted a un restaurante y el mismo chef que va a cocinar el alimento, que lo va a sazonar, que sea el mismo que tenga que salir a decirle qué es lo que usted quiere de comer, y que después se meta a hacer la comida y que después regrese a servirle. No va a poder desarrollarlo bien. Tal vez con una persona así, pero ya 20 metidos ahí en un restaurante no va a poder desarrollar el trabajo bien. Y otra de las cosas es que se va a tardar, incluso con una persona. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es la necesidad? Pues de que realmente haya personas que estén apoyando. Entonces nosotros vemos la necesidad de gente que esté obviamente vigilando, gente que esté intercediendo, gente que esté haciendo guerra espiritual, discerniendo lo que está pasando dentro de la congregación. Y pues obviamente ser un apoyo para el pastor, ayudarle en las diferentes áreas que se requieren. En segundo libro de Crónicas 23 dice, entonces él tuvo temor, está hablando otra vez de Josafat, dice, y Josafat se humilló su rostro para consultar al Señor. Es decir, aquí también entra el ministerio profético de intercesión. Muchas veces se necesita que el ministerio profético también llegue antes del culto para estar pidiéndole al Señor, para consultarlo, para que haya palabra profética. Qué tremendo cuando a veces los ministerios proféticos simplemente llegan a la congregación y dicen, pues a ver si hay palabra del Señor, pero ni le preguntan al Señor, ni se meten realmente en esa dimensión para
consultar al Señor, como dice aquí, sino que simplemente están ahí tal vez, pero no consultan, no piden al Señor, no se humillan delante de Dios. Qué tremendo que el ministerio profético y de intercesión, tienen que estar en un desarrollo tremendo dentro del culto para que para que sea un culto glorioso. Dice, hizo pregonar ayuno. También necesita a veces haber un equipo de ayuno, dice, a todo Judá. Una de las cosas que el ministerio alabántico también tiene que desarrollar es este ayuno, que sea la gente del ministerio alabántico, que busquen de Dios, que se metan en ayuno, que realmente no nada más sean músicos, no nada más sean gente que sube al altar y que toca un instrumento, sino que sean personas que están metidas con Dios verdaderamente y buscando su presencia. Ahora este es un apoyo bien tremendo para el pastor, porque a veces el pastor tiene que estar ministrando también en el grupo alabántico, tiene que estar cantando, predicando, levantando las ofrendas, haciendo muchas de las cosas dentro de la obra, y hay la necesidad de apoyarlo. ¿Por qué? Porque esta es la preparación de la reunión. ¿Cómo vamos a preparar la reunión? Se necesita un equipo. Recuerde que en el sacerdocio era un equipo, eran familias las que servían para esto. Hablando en el tiempo de Aarón, pues los levitas. Entonces, imagínese qué terrible cuando dejamos al pastor solo, que él desarrolle la mayoría de cosas. Se necesita tener equipo para todo esto, y poder servir de apoyo para él. Dice en segundo libro de Crónicas 24, y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Realmente el ministerio alabántico también se está reuniendo para orar, se está reuniendo, perdón, para pedirle al Señor socorro, o simplemente llega y solo toca y solo está ahí, o realmente está buscando el socorro del Señor. Dice, también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor, a Jehová. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Es decir, que siempre hay una restauración, siempre hay el congregarse, el reunirse en la casa del Señor, porque discúlpeme, qué terrible que diga esto, pero hay a veces ministros de alabanza que hasta son domingueros también, que solamente van el domingo y no atienden en otros cultos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que debe de haber un apoyo para el desarrollo del culto, para la preparación en todas las áreas. El ministerio alabántico también es bien importante que llegue antes, que se prepare, que estén orando, que estén pidiendo el socorro, la ayuda al Señor, que estén ayunando, que estén metidos con Dios, para que realmente es todo un equipo. Cada ministerio funciona de una manera, como decía al principio las citas, que hay dones, que hay ministerios, que hay operaciones, y necesitamos cada uno hacer nuestra función como miembro del cuerpo de Cristo para poder ser de bendición en nuestra casa, en la congregación donde estamos, y poder ser un apoyo para el ministerio pastoral, porque qué terrible cuando al ministerio pastoral se le está dejando desarrollar tantas cosas, y a veces hay un cansancio terrible, y ese mismo cansancio, permítame que le diga, va a también a afectar en el crecimiento, va a afectar también en el desarrollo del mismo ministerio del pastor, porque a veces ya no descuida otras áreas de su vida por causa del servicio. Entonces, qué importante es que se pueda tener un discipulado para aquellos que son servidores, que tienen el corazón de discípulo, y que puedan, pues sí, realmente estar en una sujeción, en un discipulado, en una enseñanza, en un aprendizaje, y que en el momento adecuado puedan estar sirviendo dentro de la congregación, para que haya una preparación correcta dentro de la misma congregación, para poder tener cultos de mucha bendición, cultos gloriosos, donde cada quien
tomar su actividad según el miembro que es en el cuerpo y poder ser de apoyo para el pastor, para el ministerio que esté al frente y poder desarrollar unos cultos de mucha bendición en cada área, en el área profética, en el área de panderos, en el área de corros, en el área de alabanza, en el área de enseñanza a los niños, a los jóvenes, del talento, de cada área. Pero vemos que se requiere un equipo que no, con poquito no se va a poder desarrollar. Necesitamos involucrar a las personas, obviamente también viendo que el Señor dirija esa elección para que pueda haber realmente un equipo de bendición y preparar el culto para poder tener esa bendición tremenda dentro de nuestra